Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Hoy en la Asamblea Nacional se revelaron detalles que podrían ayudar en la investigación sobre la salida de María de los Ángeles Duarte de la residencia argentina y posterior fuga del país. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. Otra revelación en la Asamblea fue la lista de personajes que tendrían relación con empresas albanesas. La oposición sigue buscando la causal para enjuiciar al presidente. Ya les damos detalles. Revisemos los titulares de hoy. Documentos desclasificados por la Asamblea develan los nombres de asambleístas, exlegisladores y funcionarios públicos que tendrían relaciones societarias con empresas albanesas. Días antes de la fuga de María Duarte, la Embajada Argentina habría solicitado mover el patrullero de custodia de la residencia. Los generales de policía Mauro Vargas y Giovanni Ponce fueron desvinculados de la institución por pedido del presidente Guillermo Lasso. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, reconoció que casi 10 meses después, los implementos para fortalecer a la Policía Nacional no llegan. Cae el banco Credit Suisse y arrastra a otras entidades financieras europeas. El clima extremo no da tregua en el mundo. Perú vivió una caótica jornada de severas lluvias, ya son 60 los muertos. En Argentina se registra una ola de calor sin precedentes. En deportes, el Brighton consigue nueva victoria en el fútbol de Inglaterra. Además, el Real Madrid clasifica a cuartos de final de la Champions. En corto, manos arriba, se acerca la gran final de MasterChef Ecuador. El capítulo de ayer estuvo de infarto, les tenemos un resumen. Y además, Camilo en exclusiva nos habla de su relación con Eva Luna, sus suegros, sus cuñados, es decir, con todos los Montaner. No se lo pierda. Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Liz Valareso. Aquí empezamos. Tras la desclasificación de información de la Superintendencia de Compañías, hay 3 actuales y 6 ex asambleístas que tendrían relaciones societarias con empresas albanesas. Andrea Samaniego nos cuenta más. La información de la Superintendencia de Compañías y la bitácora presidencial ahora es pública. Así lo decidió el Pleno de la Asamblea y desde UNES dicen que con esta información van a sustentar en parte la solicitud de juicio político contra Lasso. No es la única prueba, pero sí es importante conocer fundamentalmente el tema de los nexos dentro de la información de la Superintendencia de Compañías. Nexos de las compañías alrededor de quienes están vinculados en la investigación. Bueno, aquí lo importante de ello es saber quién está vinculado o no en esos casos de corrupción, porque se ha dicho mucho dentro del informe. Sin embargo, para Ricardo Vanegas eso no puede ser porque no hay información que vincule al presidente de la República, pero sí hay información sobre funcionarios públicos, entre ellos asambleístas y ministros relacionados societariamente con los albaneses. De ninguna manera se ha señalado que los asambleístas y las personas que yo he mencionado son parte de una mafia. O que hayan cometido algún delito. Yo eso no he dicho y eso no consta en el informe de la superintendencia. Lo que están diciendo es que hay amigos de albaneses y que han habido empresas que se han ido formando, que han generado una preocupación en la superintendencia y por eso se hace esta investigación y aparecen estos nombres. En la lista de asambleístas están, por ejemplo, Dalton Basigalup, Javier Santos, Fernando Cedeño y exasambleístas como Carlos Berman, Tangi Vera, Mariano Zambrano, Daniel Mendoza, Hugo Cruz y María Cristina Álvarez. Dalton Basigalup y Javier Santos niegan que tengan vinculaciones con los albaneses, pedirán investigación. Porque le digo, no puede ser, es un imposible físico. Es un imposible ético, es un imposible legal que yo aparezca como miembro de compañías que yo no he constituido y en las cuales yo jamás he participado. Entonces, a mí no me van a ver ni me van a encontrar a mí vinculado y nadie pudo haberse tomado mi nombre para crear una empresa o a mi nombre crear una compañía o ser socio de una compañía. Eso no hay. Lo mismo ocurre con Carlos Berman. Tengo la información entregada por la Superintendencia de Compañía donde está el registro de todas las acciones
que uno puede haber participado N años, y le digo la última, donde soy parte de una empresa, fue hace casi 12 años, y está, gracias a Dios, inactiva esta empresa. Lo cierto es que en esta lista también constan concejales, alcaldes, jueces y otros funcionarios. Los generales de policía Mauro Vargas y Giovanni Ponce fueron desvinculados de la institución por pedido del presidente Guillermo Lasso. Paul Coello nos cuenta que la disposición se dio por unos audios filtrados sobre el caso León de Troya que investiga la Fiscalía. A través de un comunicado emitido este martes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitó la desvinculación de los generales de la policía Giovanni Ponce y Mauro Vargas por unos audios filtrados donde supuestamente se los escucha ordenar el archivo de la investigación León de Troya. Los dos señores generales han puesto ya su baja, es decir, su disponibilidad. Y mientras duren los trámites, porque es un proceso, ¿no? Pues ellos han hecho uso de su licencia, de sus vacaciones. El ministro del Interior aseguró que serán muy respetuosos con las investigaciones que ejecute la Fiscalía sobre este caso para entregar la información de oficiales aparentemente vinculados. Tenemos que inclusive generar una reestructuración en el alto mando institucional, porque al moverse, digamos, generales que tenían una jerarquía y una función específica, pues tendremos que hacer ya una redistribución con los generales obviamente menos antiguos inclusive. Los generales serán investigados al igual que la excomandante general Tania Varela, que manifiesta en los audios su preocupación, ya que la investigación puede afectar al presidente. El presidente de la República nunca ordenó que se archive investigación alguna. De cuyo conocimiento el presidente tuvo en la primera fase. En la primera fase, donde no había ninguna implicación de nadie. Pero se mencionaba a Danilo Carrera, se mencionaba a Cherres en esa primera fase. ¿Por qué no se actuó desde el principio? Porque hacia donde estaba orientada la investigación en ese momento era hacia mostrar la implicación de un general o de algunos generales en algunos vínculos con actividades delincuenciales. Las autoridades, además de pedir que se esclarezca el caso, investigarán a la interna de la institución, ya que manifestaron su preocupación por la filtración de conversaciones íntimas por parte de sus mismos uniformados. Por lo general, jamás retiro teléfonos, jamás me cuido de los teléfonos. Vamos siempre en la legalidad y la norma, pero también tiene que tener el derecho a la confianza de su equipo de trabajo y entorno. El tema será investigado, ya que se pueden filtrar o ya se filtraron por miembros policiales diálogos de operaciones especiales en contra de grupos criminales. El canciller Juan Carlos Holguín informó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que días antes de la salida de María de los Ángeles Duarte de la Embajada Argentina, un funcionario de la sede diplomática solicitó que se mueva unas calles del patrullero que custodiaba los exteriores y que se evite el registro de vehículos que ingresan o salen. Karen Aro nos cuenta más. Si la salida de la exministra del correísmo María de los Ángeles Duarte de la Embajada Argentina se trató de una fuga o de un escape, fue la primera interrogante durante la comparecencia del canciller Juan Carlos Holguín y el vicecanciller Luis Vallas en la Comisión de Fiscalización este miércoles. Que un bloque legislativo de la Asamblea Nacional pretenda justificar la salida, fuga, escape, huida, como se denomine, de una persona que tiene deudas con la justicia. Como manifestó el embajador Pux de manera cínica e irónica, que él no es carcelero, ellos tenían que tener la debida diligencia sobre esa persona. Durante el relato de los hechos que hizo el canciller Holguín, habló de ciertas contradicciones en la explicación que les dio el embajador Gabriel Fuchs y de una presunta complicidad de la embajada argentina. Cuestionó que el aviso de la salida de Duarte al gobierno ecuatoriano se haya hecho casi 9 horas después de haber notado su ausencia. Y mostró un parte policial en el que se informa que el pasado 3 de marzo el ministro argentino Adrián Biotti pidió a la policía ecuatoriana mueva unas calles el patrullero que custodiaba los exteriores de la residencia porque le resultaba incómodo. Hubo reclamos de la embajada argentina a nivel diplomático sobre un patrullero que se encontraba haciendo actividades de seguridad ciudadana fuera del perímetro de la embajada, y existió también en su momento un pedido diplomático de que no se tomen notas sobre quiénes entraban y quiénes salían. Hecho que fue confirmado por el ministro del Interior Juan Zapata, quien también compareció en esta comisión vía telemática. Biotti, ministro consejero de la Embajada de Argentina, le ha indicado que retire el vehículo patrullero hacia las 6 de diciembre, ya que la presencia del mismo les resulta incómoda.
ni tampoco se realice el registro que estamos haciendo de los vehículos que ingresan y salen del lugar, sean o no sean diplomáticos. El vicecanciller Luis Vallas aseguró que no se ha podido obtener más información que la entregada por el embajador argentino Gabriel Fuchs, pues se les ha negado el acceso a los videos de las cámaras de seguridad de las instalaciones y también de la bitácora. Me sorprendió el tema de que no existían cámaras en la residencia. Él me dijo que seguramente las hay, pero que no se las utiliza. Sobre la mesa y sujeta a reparos se dio la discusión en qué condiciones estaba María de los Ángeles Duarte en la embajada. Holguín aseguró que el último documento de la embajada argentina da cuenta que estaba como huésped humanitaria y no bajo la figura de asilo político. Esto molestó a los asambleístas del correísmo. Sí, es un caballero y por ende le pido respeto a la señora Duarte y a todas las mujeres de este país. No le voy a permitir que se dirija en esta comisión en esos términos. En su comparecencia, las autoridades confirmaron que Duarte estaría en Caracas, pero que se desconoce la ruta que tomó para su traslado. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, reconoció que casi 10 meses después de ofrecido, los implementos para fortalecer a la Policía Nacional aún no llegan. También aseguró que los secuestros y extorsiones han aumentado porque el gobierno está atacando al narcotráfico. Dayana Morre con el informe. Diego Ordóñez habló de seguridad y reconoció el problema. Hay evidentemente un recrudecimiento de ciertas formas que no teníamos antes de delito común, secuestros y extorsiones, lo que se llaman las vacunas. Pero no reconoció las causas del mismo, o bueno, sí, pero dijo que había una explicación para lo que está pasando. Esta es la explicación que el secretario de Seguridad encuentra ante el aumento de secuestros y extorsiones. Y esto tiene una explicación que tiene que ver con la acción del gobierno contra grupos narcotraficantes, contra grupos que en este momento empiezan a sentir la ausencia de droga y mudan de actividad delincuencial. Ordóñez también debía responder por la millonaria inversión que aseguraron hace un año harían para cambiar la penosa situación de la policía en cuanto a vehículos y otros equipos. ¿Qué pasó con la compra de chalecos por 36 millones de dólares? Hay que cumplir procedimientos, Milton. Está en proceso de compra. ¿Hay o no hay chalecos? En este momento no, pues están comprándose. ¿Qué pasó con los 28,000 cascos para la policía? Todos esos temas están dentro del procedimiento. Lamentablemente un procedimiento de emergencia no puede cubrir compras que estaban dentro de lo presupuestado, de lo planificado. ¿Y qué ocurrió con los 18 millones para uniformes? Están confeccionando, se entregarán a mediados de este año. ¿Ya llegaron los vehículos inteligentes que se iba a comprar por 5 millones de dólares? Se van a entregar. Porque se demora, Milton, se demora. Así es cuando queremos hacer las cosas transparentemente. Diego Ordóñez, como reviviendo el pasado, repitió estas respuestas. Exactamente las mismas que dijo en noviembre del 2022, hace 4 meses en este mismo espacio. Esto no es cuestión de tomar una lista de supermercado y coger lo que se necesita. Que no es cuestión de salir a comprar patrulleros o camionetas. Se trata de desarrollar un sistema. En aquel momento ya se le preguntaba sobre el resultado de la visita del presidente a Israel. Ya, digamos, configurado y estamos en el proceso final en cuanto ya las definiciones. Pero este proceso final no ha sido breve. 4 meses después de esta entrevista y 10 meses después de la visita del presidente a Israel, el secretario de Seguridad básicamente responde lo mismo. Yo quisiera que usted me acompañe para ver cómo tenemos que agotar los procesos para que esto se haga bien. Hace 4 meses también se le consultaba por qué no se declaraba la emergencia para agilizar las compras. Que no quieren parecerse a otros gobiernos, dice. Hay que cuidar los procedimientos de manera que el dinero que se gasta a nombre de los ecuatorianos sea eficientemente gastado en términos de tenerlo mejor a los mejores precios. Y mientras el secretario de Seguridad da argumentos similares a los de hace 4 meses cuando justificaba la tardanza de la llegada de los equipos prometidos hace un año, las muertes violentas aumentan en un 66%, las extorsiones en un 300% y los secuestros registrados los 2 primeros meses de este año ya alcanzan el 70% de todos los realizados el año pasado. Pero pese a la urgencia, los equipos no llegan y el argumento se repite. Ya no le pregunto para cuándo porque sé la respuesta que usted me va a decir, estamos en eso. ¿Me equivoco? No. Estamos avanzando, Milton. Semana violenta en Guayaquil, en varios sectores de la ciudad desde el fin de semana. Se ha reportado una gran cantidad de crímenes, la mayoría asesinatos sicariato. Luisa María Heredia informa que solo anoche hubo 5 casos.
Van por lo menos 40 personas asesinadas solo en Guayaquil desde el fin de semana. Una ola de criminalidad que lejos de disminuir aumenta y que mantiene en zozobra a quienes viven y trabajan en el puerto principal. Solo la noche de este martes hubo 5 muertes violentas, entre ellas la de un hombre que fue baleado en un callejón de Sauces 3 por sujetos que se movilizaban en motocicleta. Una hora después, en el bloque 2 de la Flor de Bastión, un joven de 23 años que no registra antecedentes penales recibió 2 disparos. Salió de su casa con el celular en la mano para conectarse a internet cuando individuos que también iban en moto lo interceptaron. Entre la madrugada del lunes y las primeras horas del martes, en cambio, 12 personas perdieron la vida en manos del crimen organizado. 5 impactos de bala recibió un sujeto mientras conversaba en la esquina de su barrio en la cooperativa Santiaguito Roldós. En el suburbio, sicarios en moto persiguieron a un hombre al que interceptaron en las calles Cuenca y Gallegos Lara. Le propinaron una decena de balazos. En la avenida Las Esclusas, la víctima fue un individuo que caminaba al pie de un parque. 2 delincuentes armados lo sorprendieron, lo golpearon y en 7 ocasiones le dispararon. En el Trinipuerto, el conductor de un tráiler fue baleado, en tanto que en Fertiza, en medio de un enfrentamiento armado entre grupos criminales, un hombre murió. Además, entre la noche del viernes y el domingo se reportaron 23 hechos violentos del mismo tipo. Y a todo esto hay que sumarle los robos, como le ocurrió a un joven de 24 años a quien hicieron secuestro express para llevársele el carro. En la mañana lo dejaron botado, golpeado en Guayacanes, al primo que andaba con él. Los delincuentes lo soltaron en el Parque Samanes. Ha sido víctima de su robo a vehículo, asimismo aparentemente se encuentra escopolaminado, por lo cual se le ha coordinado la unidad de ambulancia para que le dé sus primeros auxilios. A propósito, 3 adolescentes, 2 hombres y una mujer de 15, 16 y 17 años de edad fueron detenidos tras intentar hacer lo mismo con un taxista informal en la Florida. Y en la cooperativa Trinidad de Dios de Monte Sinai, encapuchados fuertemente armados ingresaron a 2 viviendas para llevarse a la fuerza a un ciudadano. Como no lo consiguieron, le quemaron la motocicleta. Posteriormente, policías que acudieron al sitio para practicar las pericias respectivas fueron recibidos a balazos. Seguimos, amigos. La preocupación por la caída de bancos en Estados Unidos y Europa remueve los mercados mundiales y causa el desplome del precio del petróleo. María Gracia Costa nos cuenta cómo afecta esto al Ecuador, ya que la economía de nuestro país depende del ingreso por el crudo. Un nuevo banco cae en menos de 5 días. El desplome de las acciones del banco Credit Suisse en Suiza se suma al quiebre de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank en Estados Unidos. La caída del Credit Suisse se debe a que su mayor accionista, el Banco Nacional Saudí, descartó aumentar sus inversiones. La respuesta es absolutamente no, por muchas razones. Ahora poseemos el 9.8% del banco. Si superamos el 10%, entrarán en vigor todo tipo de nuevas reglas. Ya con la caída de los bancos estadounidenses, los mercados se afectaron y el precio del petróleo bajó 4 puntos. Ahora se desplomó al precio más bajo desde agosto del 2021. Según Bloomberg, el WTI este miércoles se ubicó en $66.69. Sobre esta situación habló el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos. Estamos preocupados, pero creemos las predicciones son de que este primer semestre será de contracción, una baja sensible. Ya en días previos, economistas habían explicado que si bien el contagio de estos quiebres bancarios no afectaría a nuestros bancos, hoy sólidos, sí tienen una afectación indirecta por el precio del petróleo. El Ecuador lo puede sentir a través de un precio del petróleo más bajo. Baja la demanda, la gente tiene menos dinero para comprar gasolina, así es que hay que bajar la oferta. Es decir, si se aplica el diferencial de castigo por la calidad del crudo ecuatoriano, estamos con ingresos petroleros por debajo de lo estipulado en la proforma presupuestaria. Se puso $64 en el presupuesto cuando en la asamblea se pedía que se lo suba a $80 el barril. Esto nos da un diferencial entre los dos de la mezcla, es que exportamos de menos 12, así si está en 70 el crudo WTI, nuestro crudo está en $58, $6 menos que lo presupuestado, pero creemos que se recuperará en el segundo semestre. Con esto, las primeras señales de retomar la estabilidad en el precio del petróleo se desvanecen. Los mandos militares de Ecuador y Colombia evaluaron de forma virtual el primer mes de las acciones coordinadas en la frontera común. Varios son los golpes asestados a la delincuencia transnacional, como el narcotráfico y los delitos conexos. Jairo Jacome con el reporte. Luego de un mes de ejecutar operaciones coordinadas, los mandos institucionales de las fuerzas militares de Ecuador y Colombia mantuvieron una reunión virtual para evaluar los resultados obtenidos e intercambiar información para fortalecer la vigilancia y control de la frontera común. Enfrentando a estos grupos
que amenazan con el narcotráfico y los delitos comunes en las zonas de frontera. Durante el primer mes de las operaciones militares coordinadas se han logrado destruir laboratorios de procesamiento de drogas, campamentos de grupos armados, aprehensión de arsenal bélico y se han desmantelado redes delictivas transnacionales. Para ser más efectivos en las tareas de interdicción, logrando mejores resultados contra el narcotráfico, sabemos bien que ese es el principal carburante de estos grupos armados organizados. Las operaciones se intensifican en zonas consideradas de alto riesgo para neutralizar los enfrentamientos entre grupos irregulares armados que ejercen acciones violentas a lo largo del cordón fronterizo. Las dos Fuerzas Armadas están en la frontera y estamos llegando a sectores donde estos grupos irregulares armados pensaban de que era una zona liberada, y no es así. Ecuador respeta la decisión del gobierno colombiano de suspender las acciones ofensivas contra 9 organizaciones delictivas. Sin embargo, la orden de suspensión como parte del cese bilateral del fuego, enmarcado en la política de paz del presidente Petro, no interfieren en las acciones coordinadas de la protección de fronteras. Precisamente el señor comandante de las Fuerzas Militares Colombianas nos ha expresado de que no va a incidir, es decir, vamos a continuar con las operaciones como estaban planificadas. Esto nos permite consolidar resultados operacionales tangibles en la frontera colombo-ecuatoriana. El plan de seguridad fronteriza fue un compromiso asumido por los mandatarios Lasso y Petro durante el gabinete binacional desarrollado el pasado 31 de enero para la defensa de la soberanía e integridad territorial. El 17 de mayo se podría conocer los nombres de los autores intelectuales del asesinato del general Jorge Gabela ocurrido en diciembre de 2010. La comisión encargada de la reconstrucción del llamado tercer producto deberá apoyar su investigación en la información que proporciona el perito argentino Roberto Mesa. La investigación del crimen del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, podría traer sorpresas con la reconstrucción del llamado tercer producto, que está a manos de la comisión que ha creado el gobierno para dar con los nombres de los autores intelectuales del asesinato del general. La comisión nace tras la disposición de la Corte Constitucional y aquí el perito argentino Roberto Mesa tendría un papel determinante. Él investigó el crimen y concluyó que no fue obra de la delincuencia común. En ese tercer y sí de un crimen organizado en donde estaban inmersas varias personas y muchas de ellas autoridades inclusive del Estado ecuatoriano. Fue también el autor del tercer producto. No es sino otra pieza del informe en la que se daban nombres de los posibles autores intelectuales del crimen de Gabela. Este tercer producto desapareció en 2013 estando en poder del Comité Interinstitucional conformado por exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Entonces, se supone que en esta oportunidad tendríamos que volver nuevamente con un equipo a Ecuador para poder encarar esta investigación. La ex legisladora e integrante de la comisión creada por el Ejecutivo, Yanine Cruz, recuerda que son decenas de exfuncionarios que estarían involucrados en la desaparición y alteración del informe. Nosotros presentamos, recuerdo, en el informe desde la Asamblea Nacional, más de 55 nombres de funcionarios que tenían que responder frente pues al perjuicio que se le hizo en su momento al Estado ecuatoriano y a ocultar información que tiene que ver con el caso Gabela. La investigación se dirige, entre otros, a los exministros de Justicia, Joana Pesantes, Lenín Lara, José Serrano y Lady Zúñiga. Y escucharle al perito Roberto Mesa, lo primero que nosotros tenemos que saber es si tiene una copia del producto que entregó al Estado ecuatoriano, si tiene algunos elementos, si es posible la reconstrucción, en su momento a qué funcionario le entregó esta documentación. Si bien esta comisión tiene a la fecha solo 2 meses y medio para entregar el informe con la recuperación del tercer producto, la familia Gabela es optimista en que esta pieza aparezca o el perito Mesa recupere una copia. Y es que allí hay nombres. Quizá con esto se sepa quién mandó a matar al general Gabela.
Seguimos con más. El presidente de la República se reunió este miércoles en Cuenca con los alcaldes y prefectos electos en las urnas el pasado 5 de febrero. El objetivo es avanzar con acuerdos y proyectos que faciliten la gobernabilidad en las regiones. Es la primera asamblea de prefectos y alcaldes electos de diferentes partes del país que se cumplió en la Universidad de la SOI en Cuenca. El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Aquí no hay banderas políticas, aquí hay la bandera amarillo, azul y rojo del Ecuador y los vamos a apoyar desde el BEDE y desde todos los ministerios. Las autoridades electas acudieron a este encuentro con mucha expectativa. Pienso que uno de los temas más importantes es el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de generar oportunidad de trabajo, el trabajo social. Para este año tenemos proyectado aproximadamente 500 millones de dólares. Aquí la responsabilidad es de las alcaldías y prefecturas, armen buenos proyectos. La mayoría tienen listos ya los proyectos previo a asumir su cargo el próximo 14 de mayo. Aunque el nuevo alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, debido a los problemas de conectividad terrestre, fue un poco más allá. Quiero plantearle, presidente, desde el austroecuatoriano tan necesitado, podamos declarar la emergencia en los temas de vialidad, no solo para Cuenca y el Azuay, sino para la región sur. Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aprovechó para suscribir un acuerdo de entendimiento con la República de Corea para iniciar los estudios de los corredores viales Cuenca-Guayaquil y Quito-Guayaquil. Son dos ejes viales que hoy día, a partir de mañana, comenzamos con el inicio de los estudios de prefactibilidad y luego de factibilidad. Los grandes ausentes a esta asamblea fueron las autoridades electas de la Revolución Ciudadana.